Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El asesinato de un hombre que fue baleado por policías en California enciende el debate por brutalidad policial. Legisladores de ese estado discuten proyectos sobre control de armas tras los recientes tiroteos que dejaron más de una docena de fallecidos. Además, autoridades estadounidenses denuncian multimillonaria malversación de ayuda gubernamental durante la pandemia. Y viajeros y residentes siguen siendo impactados tras el paso de la tormenta de hielo por el centro y sur del país. Bienvenidos, aquí comienza El Mundo del Día. Un nuevo procedimiento policial estremece a los estadounidenses. Agentes de la policía de California le dispararon a un hombre en silla de ruedas que sostenía un cuchillo. El caso atizó nuevamente el debate del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Los estadounidenses se enfrentan a otro caso de posible brutalidad policíaca. Este video, que debe ser visto con discreción, fue grabado por un transeúnte donde se muestra la acción de policías del departamento de Huntington Park, en California, contra un hombre afroestadounidense con un arma blanca en mano, de ambas piernas amputadas. El sospechoso, identificado como Anthony Lowe, resultó muerto de disparos por los agentes. La Voz de América consultó la opinión de un experto certificado en instrucción de defensa personal para agentes policiales. A partir de la evidencia disponible, se pone en tela de juicio el uso proporcionado de la fuerza. La persona tiene un cuchillo en la mano, entonces ya cuando hay un cuchillo en la mano presente, indudablemente hay una amenaza real y podría utilizarse la fuerza mortal. Pero hay un elemento que debe considerarse, que la persona, al estar incapacitada, no tiene la posibilidad de salir corriendo y quizás ser una amenaza verdadera. El instructor nos contó que antes de disparar un arma de fuego, el protocolo policial contempla el uso de otras armas o tácticas de neutralización de riesgo. Bien sea utilizando un gas pimienta, o un bastón o un arma eléctrica tipo taser, se puede detener la amenaza. La familia de Anthony Lowe protesta en Los Ángeles exigiendo justicia en la investigación. El experto consultado recomienda también esperar por la divulgación de la grabación de las cámaras corporales de los oficiales que participaron en la operación. Hasta los momentos, el Departamento de Policía de Huntington Park no ha hecho público estos registros. El hecho ocurre luego de que policías de Memphis fueran acusados de matar a Tyre Nichols. José Pernalete, Voz de América, Miami. Seguimos en California. El estado con más control sobre las armas busca reforzar aún más su legislación. Esto a una semana de 2 tiroteos masivos de forma consecutiva. Verónica Villafañe nos envía el reporte desde Los Ángeles. Legisladores de California el miércoles presentaron un nuevo proyecto de ley que propone restringir el acceso a portar armas ocultas tras la muerte de 18 personas en 2 tiroteos masivos en el estado. Refuerza aún más mi determinación para que California continúe siendo líder del movimiento en favor de la seguridad de las armas. El gobernador respaldó la legislación SB 2, una ley que prohibiría a las personas portar armas ocultas en sitios públicos como iglesias, parques de diversiones, bancos y negocios privados. No aplicaría si el dueño de un negocio pone un letrero que diga que sí lo permite. También prohibiría a menores de 21 años obtener una licencia para portar un arma oculta y, entre otras medidas, exigiría un escrutinio más riguroso de quienes soliciten ese permiso, explica la asambleísta Wendy Carrillo. Cada solicitante será requerido a revelar todos sus arrestos anteriores, condenas penales, órdenes de restricción. California tiene 100 leyes sobre armas de fuego y uno de los índices más bajos de violencia armada en Estados Unidos, según los CDC. Una correlación directa, afirma el procurador de California, Rob Bonta. Tenemos tasas más bajas de muertes por armas de fuego porque nuestras leyes de seguridad son más estrictas. Bonta aseguró que luchará por defenderlas. En 2022, la Corte Suprema falló que una ley de Nueva York sobre permisos para portar armas ocultas era inconstitucional.
pero los legisladores de California aseguran que esta ley se elaboró para eludir desafíos legales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Una alerta de fraude emitió el Comité de la Contraloría del Congreso estadounidense al denunciar que unos 5.400 millones de dólares que recibieron pequeños empresarios durante la pandemia habrían sido malversados. Más de 1,000 personas se han declarado culpables o fueron ya condenadas por cargos federales de defraudar a los programas de ayuda por el COVID-19 que el Congreso de Estados Unidos estableció en los primeros días de la pandemia. Pero eso es solo el comienzo, según los investigadores que testificaron el miércoles ante un comité del Congreso, cuando los republicanos de la Cámara marcan el principio de lo que prometen será una supervisión agresiva de la administración del presidente Joe Biden. Le debemos al pueblo estadounidense llegar al fondo del mayor robo de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la historia. Los demócratas respondieron diciendo que mantuvieron a millones de personas fuera de la pobreza y salvaron vidas. Confieso que me preocupa que algunos de nuestros colegas parezcan querer seleccionar hechos y desplegar cifras distorsionadas para atacar la legitimidad subyacente de los propios programas. Según la Oficina para la Responsabilidad del Gobierno, se perdieron $60,000 millones en pagos fraudulentos. El gobierno federal necesita acuerdos de intercambio de datos entre agencias más sólidos para mejorar la administración del programa. Según los investigadores, los esfuerzos para recuperar los activos robados y responsabilizar a los delincuentes por el fraude pandémico continuarán en los próximos años, mientras las investigaciones sigan adelante y más casos emergerán seguramente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Luego de 3 días de protestas, las frías temperaturas vencieron a los migrantes que se negaban a abandonar el hotel de Manhattan donde estaban alojados. Vamos en directo a la Gran Manzana con Ángela González. Ángela, cuéntanos cuál es la situación en este momento. Yasmín, tanto el Departamento de Policía como el de Sanidad literalmente limpiaron calles y aceras, se llevaron tiendas de campaña, cobijas y hasta bicicletas. Esto luego de que se activara el Código Azul que prohíbe que las personas duerman en las calles cuando el frío es demasiado intenso. De esta manera lograron trasladar al centro en Brooklyn, a esta terminal de cruceros, hasta el último grupo de migrantes que protestaban aquí en las afueras del Hotel Watson. Culminaron 3 días de protestas en las afueras del Hotel Watson en Manhattan. Este jueves, familias y mujeres con niños ya dormían en las habitaciones del hotel convertido en albergue. El último grupo de manifestantes, hombres solos, que se rehusaban a ser trasladados a la terminal de cruceros de Brooklyn, luego de vivir en este hotel por cerca de 2 meses, empacaron sus maletas y fueron llevados en autobuses. Estoy indignado ya porque cuando realizaron el cambio a este hotel, había muchas personas que estaban en carpa, y si estaban en carpa y lo reubicaron en una zona mejor, veo ilógico que lo vuelvan a mandar otra vez en carpa, porque están prácticamente otra vez regresándolo atrás. No hay superación. El Código Azul, activado por el frío intenso, prohíbe que las personas duerman en las calles bajo temperaturas peligrosas, lo que facilitó el trabajo de la policía de Nueva York. Aunque la alcaldía dijo que no se reportaron arrestos, uno que otro salió esposado, según reportes. El Departamento de Sanidad se encargó de limpiar las calles y aceras, y un grupo de policías fueron asignados a la vigilancia del hotel. Pese a que ya fueron trasladados, la inconformidad no va a cesar. Primero, porque no hay calefacción. Es un galpón donde meten a todos unidos, todos en un solo espacio. Los baños quedan súper retirados, no hay transporte para sacarnos, además que queda demasiado lejos.
y activistas le han pedido al gobierno local que les asigne viviendas más permanentes y que deje de hacer estas soluciones temporales, ya que el centro en la terminal de cruceros solamente estará habilitado hasta la próxima primavera. Se había convocado otra protesta, pero parece que el frío ha puesto un stop, un pare a esta protesta, porque hasta el momento no ha llegado nadie. Y por su parte el alcalde ha dicho que necesita fondos federales para poderle hacer frente a la crisis. Yasmín. Manténnos informados, Ángela. 2 hermanas recorrieron más de 6.700 kilómetros y pasaron por duras pruebas en el camino que inició en su natal Cuba y terminó en Estados Unidos, donde emprendieron una nueva vida. Diva Lizette Cash nos cuenta la historia. En 3 mochilas, las hermanas Rolo empacaron toda una vida en Cuba. Las estudiantes de medicina, una bebé y $20,000 que pudieron reunir. Alguna vez soñaron con viajar como médicas, pero la escasez de suministros y las restricciones de expresión en su profesión aniquilaron la ilusión. Te digo, te vas de Cuba con lo que te cabe en una mochila y lo que te llevas en el corazón. Te vas de aquí, no sabes si se va a morir mi abuelo primero o si a mi mamá le va a pasar un carro por arriba mañana. No sabes. Simplemente te vas. Te vas porque aquí no tienes vida, porque tienes que hacer una vida en otro lugar y no te los puedes llevar dentro de la mochila. Merlin y Melanie volaron hasta Nicaragua para emprender la travesía por tierra hasta la frontera sur de Estados Unidos, donde solo en los últimos 2 años han llegado alrededor de 300,000 cubanos, un número que va en ascenso y representa casi el 3% de la población de la isla, pero también la intensificación de la persistente crisis económica y política de Cuba. Era su meta porque su objetivo y su sueño era ser médico, es ser médico, es ser médico. Y no es fácil. No es fácil. No vamos a ser médicos por muchas cosas aquí que nos lo impiden. Pero quizá mi hija sí lo puede ser. De aquí a 18 años puede estar entrando a una universidad. Después de ser liberadas por la patrulla fronteriza con 60 días de libertad condicional y bajo las nuevas restricciones de Biden, las hermanas Rolo fueron acogidas por amigos en Florida, lo que para ellas es el fin de una pesadilla. Ya se acabó. Ahora es bañarse y dormir. Diva Lizette Cash, Voz de América. La mayoría republicana de la Cámara de Representantes inició este jueves un proceso que podría llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional de la administración Biden, Alejandro Mayorkas, el funcionario de mayor rango en el manejo de la frontera. Jorge Agobián nos da los pormenores. El artículo de juicio político fue presentado por el representante de Arizona, Andy Biggs. El legislador sigue la promesa de la bancada republicana crítica de la política migratoria del presidente Biden de castigar a Mayorkas por el incumplimiento de sus deberes, según indican. En concreto, consideran que el secretario ha violado y continúa violando su juramento de mantener seguras las fronteras. Y según desglosan, su política ha resultado en la liberación de cientos de miles de extranjeros ilegales al interior del país. Kevin McCarthy. Pero el futuro del proceso es incierto, según destacó este jueves el propio líder de la mayoría republicana, Kevin McCarthy. Nunca usaremos el juicio político por razones políticas. Simplemente no va a suceder. Eso no significa que, si algo llega al nivel de juicio político, no lo haríamos. Aún así, no desacreditó sus reclamos por la crisis fronteriza. No podemos sostener lo que está pasando. Cada comunidad es ahora una comunidad fronteriza. La Casa Blanca se ha defendido de los cuestionamientos y ha resaltado la creación de recientes vías legales. Han tenido un impacto. Si ves el programa de permisos humanitarios temporales, eso es lo que vamos a hacer. El presidente presentó desde el primer día una reforma migratoria y le está pidiendo a los republicanos que en lugar de hacer juegos políticos, se unan y aborden el problema. Por su parte, un portavoz del secretario de Seguridad Nacional rechazó el proceso, que catalogó como imprudente y sin fundamento. Según el procedimiento de juicio político, la Cámara de Representantes debe aprobar los cargos con mayoría simple. De ser así, el caso pasa al Senado, que se convierte en un tribunal. Allí, tanto los demandantes como la defensa presentan su caso. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En medio del excesivo incremento de precios de los huevos en Estados Unidos, las autoridades también reportan un aumento en el contrabando de estos alimentos desde México. César Contreras nos presenta el informe desde El Paso, Texas. El incremento del precio del huevo en Estados Unidos ha provocado que cada vez más personas que cruzan regularmente los puertos fronterizos desde México busquen internar huevos ilegalmente al país. En los últimos aproximadamente 3 meses nos hemos dado cuenta de un incremento de alrededor del 108% de los decomisos de productos de pollo fresco. Específicamente el huevo fresco es el que se ha incrementado más en los decomisos de Juárez hacia El Paso. En Texas, Arizona y California, los agentes han decomisado grandes cantidades de huevo en los últimos meses, luego de que los precios aumentaron en parte por un brote de influenza aviar detectada desde el año pasado en Estados Unidos. Las multas por transportar el huevo son claras. Si lo va a traer y no lo va a declarar, número 1, se lo van a quitar. Número 2, le van a dar una multa de $300, la primera ofensa. Si toca la segunda ofensa, puede ser una multa de alrededor de $1,000. Tiene sentido la multa porque podemos traer parásitos o cualquier otras enfermedades que contraigan los huevos de México y simplemente aguantar y adaptarnos como cuando subió la gasolina. En Estados Unidos, la docena de huevos pasó de poco menos de $2 a costar inclusive más de $5. En México el precio se mantiene cercano a los $2. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza también dio a conocer que en caso de que se detecte que el producto es para uso comercial, la multa podría ascender hasta $10,000. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Cientos de miles de residentes de Texas permanecen sin electricidad después de que varios árboles congelados cayeran sobre los cables de la energía durante el paso de la tormenta de hielo de esta semana. Laura Sepúlveda se encuentra en la capital de ese estado. Laura, cuéntanos cómo están enfrentando los tejanos esta helada. Parece que tenemos... Pues es muy la situación que estado observando de Texas ha sido precisamente personas que logran resguardarse en sus vehículos para así lograr tener algo de calefacción. Y esto sin duda lo que ha hecho es exponer a las personas al monóxido de carbono, por lo que 12 personas llegaron, o 2 llamadas más bien, recibieron los cuerpos de emergencia durante las horas de la madrugada. Y entre ellos, 5 menores ahora se habrían visto afectados y se encuentran en situación delicada. Ustedes pueden ver a mi espalda, precisamente varios de los árboles se han caído y las autoridades de la ciudad están tratando de hacer esta remoción de las ramas que en este momento siguen bloqueando algunas de las vías. A esto se suma la ayuda ciudadana, pues los residentes de estos sectores han venido moviendo cada uno de estos obstáculos. Entre Texas, Arkansas, Mississippi y Tennessee se reportaron más de 450,000 usuarios sin servicio de electricidad al inicio de este jueves. Según residentes, los gobiernos locales han dicho que en algunos casos podrían estar sin luz hasta la tarde del viernes. El problema principal es para quienes no tienen otras fuentes de energía como gas, por lo que no cuentan con calefacción ni posibilidades de cocinar. Dependen de radiadores o de la calefacción de sus vehículos, exponiéndose a intoxicación con monóxido de carbono. Pero ahora que la temperatura está subiendo, la atención se enfoca en despejar las calles. Tenemos un par de árboles que se cayeron en nuestro patio trasero, así que tenemos baldes en el ático que estamos vaciando porque hay un agujero en el techo y la calle está bloqueada. Árboles caídos al lado y lado de las calles bloquean cientos de vías en el estado de la Estrella Solitaria. Y aunque algunos cuentan como una anécdota que se sienten parte de la película de Narnia, el riesgo de ramas congeladas con témpanos de hielo cayendo es alto. Es un poco caótico cuando escuchas las ramas por todo el vecindario. Simplemente te preparas y esperas. Nos hemos mantenido adentro y la casa tiene daños menores. Vecinos se ayudan entre ellos a despejar las zonas afectadas. Es un poco aterrador que los árboles se caigan, pero me siento agradecida de que mi familia esté a salvo, mi casa esté a salvo, y salimos. Empezamos ayer y salimos hoy desde las 8 de la mañana. Todos nos estamos ayudando porque no todos tienen motosierra. Así es realmente el trabajo. La gente comienza a salir poco a poco a la calle con expectativa de cómo avanzará el resto del día, pues las temperaturas han comenzado a subir y la tormenta va despejando la zona, dirigiéndose hacia la costa este del país. Le agradecemos a Laura por este informe.
Una nueva flota de autobuses enviados desde Rusia llegó a Nicaragua. Los vehículos se suman a los casi 1.000 buses que ha donado Moscú desde la llegada al poder de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos trae el reporte. El gobierno de Vladimir Putin envió esta semana a Nicaragua 150 buses para el transporte público en concepto de donación. Las autoridades del Instituto de Transporte expresaron que esta cooperación de Moscú ayudará a modernizar el servicio. 150 transportistas protagonistas que hoy adquieren estas unidades de transporte. Otras 150 unidades de buses procedentes de Rusia arribarán este año, según dijo el presidente Daniel Ortega. Para ir mejorando cada vez más la calidad del transporte. Desde que Ortega llegó al poder en 2007, Rusia ha donado 950 autobuses, siendo el principal proveedor para Nicaragua. Sin embargo, usuarios del transporte cuestionan la calidad de los vehículos y el servicio que prestan las cooperativas de transporte. Porque esas son chatarra vieja ya, que ya corre peligro el peatón, por otra cosa, caminan demasiado rápido. De hecho, la organización Consultoría del Gestor al Consumidor cada año documenta numerosas denuncias. Nosotros el año pasado recibimos alrededor de casi 275 denuncias por exceso de pasajeros, por cobros indebidos, no autorizados por la Dirección General de Transporte Terrestre, en este caso el MTI. El gobierno, por su parte, ha llamado a los transportistas y a los usuarios a cuidar las unidades. Pero los defensores de los consumidores consideran que le corresponde al Estado garantizar un buen servicio. Donaldo Hernández, Voz de América. Comiendo tamales y vistiendo en casa la figura del Niño Dios es como los mexicanos celebran el Día de la Candelaria. Javier Egar estuvo en el callejón de Talavera, donde los capitalinos acuden para adquirir variadas vestimentas para la imagen religiosa. El callejón de Talavera en el centro histórico de la Ciudad de México es conocido como el Corredor del Niño Dios. Por estas fechas es probablemente el sitio más visitado de la ciudad. Hasta aquí vienen a vestir al Niño Dios, tradición principal del Día de la Candelaria. Quise del niño estudiante para que me diera como durante este año que está cursando, pues sí, ¿no? Como que muchas bendiciones, mucha fortaleza para sacar buenas notas y pues terminar mi carrera. Cada quien decide ponerle el atuendo que considera más apropiado. Yo lo voy a vestir de niño doctor porque así lo pidió mi esposo. Lo que pasa que la realidad del COVID trajo muchos problemas. La celebración es muy colorida y tiene sus reglas. Se dice que es la presentación que se les hace al Niño Dios ante la iglesia. Por ejemplo, mi niño ya tiene 4 años, por eso lo pude vestir de San Martín Caballero. El primer año es que se les viste de blanco. El callejón se llena de feligreses y comerciantes, pero no faltan los artesanos que reparan cualquier daño de la efigie. Gente se encariña, nos dicen incluso que ya son niños que les han hecho milagros. Entonces ese es el motivo por el cual todavía la gente viene a reparar a sus niños. El Día de la Candelaria es una de las tradiciones de la religión católica más arraigadas en México. Se celebra exactamente 40 días después del nacimiento del Niño Dios e incluye comer tamales y atole de maíz. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Y nosotros regresamos a Estados Unidos porque la marmota que cada 2 de febrero pronostica el fin del invierno salió hoy de su madriguera. Phil hizo su pronóstico del clima en el evento anual del Día de la Marmota en Pensilvania. Esa tradición, que lleva 130 años, dice que si al salir de su madriguera se aprecia la sombra de la marmota, habrá 6 semanas más de invierno. Así sucedió hoy. Según los organizadores de este evento, Phil ha pronosticado correctamente el 100% de las veces, aunque los meteorólogos no le atribuyen tales dones. Lo cierto es que según esta marmota nos espera un invierno largo. De esta manera me despido por hoy. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.